estamos aquí en la Iglesia Cuerpo de Cristo, en Uster, y quisiéramos comenzar con unos estudios bíblicos, ya que vemos como la Iglesia está a falta de palabra, falta de sabiduría, falta de entendimiento, ¿no? Y vemos como, igual que en el mundo las cosas van muy deprisa, parece que la Iglesia tiene que ir de la misma manera, ¿no? Me quiero referir a que enseguida que empezamos a dar unos pasitos ya creemos que estamos casi en la meta, ¿no? Y hay algo principal y primordial que el Señor nos dice y nos muestra, que es que antes de nada tiene que haber arrepentimiento. Cuando Pedro se levantó y predicó, dijo: arrepentiros y bautícese. No dijo nada de ir a la iglesia, ni de asistir, ni de vivir, sino dijo: arrepentiros. Y yo en esta tarde quiero orientarte un poco sobre lo que es el arrepentimiento, porque muchas veces tenemos la idea de que el arrepentimiento es algo solo de una vez o de un momento, y si tenemos nuestras vidas, si realmente hay un arrepentimiento verdadero o si es un arrepentimiento ocasional. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar la dirección de nuestra vida. Arrepentirse es darle un giro de 180 grados a nuestra vida, a nuestro sentir, a nuestro vivir diario. Es reconocer quiénes somos y qué somos. Reconocer que arrastramos una condición humana de pecado que viene a través de Adán y Eva y que necesitamos volvernos a Dios para poder caminar con Él. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta de que es el arrepentimiento. Volvernos completamente de lo que aquello que estábamos haciendo, dejarlo de hacerlo, de aquello que estábamos viviendo, dejarlo de vivir, para tener una vida a la manera de Dios. Dejar de vivir a nuestra manera para vivir a la manera de Dios. Y te tengo que decir algo que es muy importante. El arrepentimiento no viene dado porque haya mucha gente alrededor tuya. No viene dado porque yo te pueda hablar ahora. No viene dado porque tú veas algo, sino viene dado por una elección tuya individual. Tú te tienes que dar cuenta cuál es tu condición. Y te tienes que dar cuenta que aunque asistas a la iglesia, aunque asistas a ministerios, si tu vida no ha cambiado, tienes que arrepentirte. Muchas veces pensamos o creemos en la palabra ese arrepentimiento, qué fuerte es. Sí, es fuerte. Es fuerte porque nos está diciendo que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. Nos está diciendo que volvamos a hacer cosas nuevas, pero de la mano de Dios, sujetos. Tenemos que tener claro que el verdadero arrepentimiento tiene que tener un cambio total en nuestras vidas. Total. No podemos dejar pequeñas cositas que después van a brotar. Por eso el arrepentimiento no es rasgar tus vestiduras. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es rasgar tu corazón. Dejar que Dios entre hasta lo más profundo de tu corazón y rasgue. Y arranque lo que hasta el día de ese día se está haciendo mal. Que es estar separados de Dios, nada menos. Si nuestra vida está en pecado, no estamos caminando con Dios. Y Dios quiere que caminemos con Él. Dios quiere que tengamos comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. El arrepentimiento, hermano, no solo son palabras, ni declaraciones, ni confesiones, ni mucho menos emociones. Como pasa muchas veces, que asistimos a la iglesia
y la palabra o la alabanza nos toca y nos quebrantamos y pensamos que con eso ya está hecho y ya podemos otra vez tener paz con Dios. Y sí, es un instrumento, la alabanza es un instrumento, la palabra, claro que sí, por supuesto que sí. Pero lo más importante es que tú reconozcas quién eres y que vayas a pedir perdón a Dios y que vayas a hacer las cosas conforme Dios quiere que las hagamos. El arrepentimiento se tiene que notar, se tiene que ver, por eso te digo que no solo son palabras ni emociones. Si lees en Lucas 3:8 dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto no es aquello que viene de un día para otro. Un fruto es aquello que va naciendo, va creciendo, va formándose hasta que coge su madurez y puede ser degustado por los demás. Y así es como tiene que ser nuestra vida. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que ver que lo que estamos haciendo es auténtico, es verdadero. Que ya no es que lo hago porque me lo han dicho, sino lo hago porque lo necesito. Lo hago porque es necesario que cambie el rumbo de mi vida. Es necesario que cambie el rumbo de nuestras vidas. Podemos seguir asistiendo a la iglesia y vivir en pecado. Podemos estar asistiendo a la iglesia y tener una vida de desorden. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Ninguno. Mayor condenación. Pero Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Dios con su palabra nos da la oportunidad de que le conozcamos, pero Él quiere que rasguemos nuestro corazón y que olvidemos todos esos dioses, todas esas cosas que hemos arrastrado de atrás. Venimos de culturas, venimos de otros países en los cuales hay adoración a dioses falsos. Y muchas veces hemos sido criados en ese sentimiento de nuestros padres o de nuestros abuelos. Pero Jesucristo es verdadero. Jesucristo ha resucitado para darnos redención, para que nosotros tengamos ese arrepentimiento genuino. Mira, en Mateo 21, 28, 32, este pasaje nos relata a un hombre que teniendo 2 hijos, fue a uno y le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le contestó: no voy a ir. Y fue a hablar con el siguiente hijo: hijo, vete tú a trabajar a mi viña. Y él le dijo: sí, padre, no te preocupes, yo voy, descansa. Y aquí vemos nuestra actitud antes y después del arrepentimiento. Porque dice que el primer hijo, aquel que le había dicho al padre que no, dice que arrepintiéndose fue a la viña. Tú fíjate, dice que primero se arrepintió y que después le obedeció. Sin embargo, aquel que le había dicho con la boca llena, aquel que le había dicho con el sentimiento: sí, padre, no te preocupes, aquel hijo no fue nunca al campo. Y eso es lo que nos trae el arrepentimiento: reconocer que hemos fallado y saber que tenemos que obedecer a Dios. Saber que tenemos que obedecer a Dios. Si lees también en Lucas, capítulos 3, versos 7-14, vamos a buscarlo, perdonad. Lucas 3, del 7 al 14, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos:
tenemos a Abraham por padre. Pues os digo que a Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Viendo también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Y él les dijo, ¿no exigís más de lo que os está ordenado? También les preguntó unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Pero yo quiero que veas aquí estos versículos 8 y 9 que hemos comentado antes, y decía, hacer frutos de arrepentimiento. Y después, ¿cómo vemos que esta gente dice, tenemos a Abraham por padre? Ellos se querían justificar. No hay justificación válida delante de Dios. No hay nada válido delante de Dios que no sea el arrepentimiento. Que no sea que nos volvamos a Cristo. Que nos volvamos a los viejos rudimentos, a los primeros pasos. Y que tengamos un encuentro personal con Él. Hermano, no vayas a la iglesia corriendo. No vayas a ningún sitio corriendo. No, que no te mueva nada extraño. Arrepiéntete primero. Arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que hemos hecho. Arrepiéntete de lo que en donde hemos fallado. Pero sin temor. De corazón. De corazón. De corazón para Dios. De corazón. Como dice en 1 Samuel, dice, volveos de todo vuestro corazón y dejad todos los dioses ajenos. No podemos servir a 2 señores, hermanos. No podemos servir al mundo, no podemos servir a Dios a la vez, no. No podemos vivir con el mundo y ser santos o intentar ser santos los domingos o los jueves o cuando vamos a la iglesia. No, porque nuestro enemigo, el diablo, está como león rugiente. No podemos dejar cosas escondidas en nuestro corazón pensando que son nuestras. No lo podemos hacer. Porque el Señor dice, volveos de todo vuestro corazón y quitad del medio todos vuestros dioses, todo. Tenemos dioses ajenos, tenemos cosas que nos impiden llegar a Dios, la idolatría, el engaño, la vergüenza, todo aquello que no ha sido puesto en las manos de Dios, nos están impidiendo que haya algo verdadero. Y las cosas de Dios, hermanos, son verdaderas. Las cosas de Dios no es un juego, ni es un tiempo, ni es un pasatiempo, porque Dios nos ha dado una nueva vida con Él. Y ahora, hermano, nuestra vista tiene que estar puesta en Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. No podemos tener nuestra vista en las cosas de este mundo y aparentar que no pasa nada. No podemos tener nuestra mirada en los deseos carnales, en los escaparates. Y dices, yo con asistir me conformo. No te engañes. No seas más preso del mundo. No seas más preso de tu egoísmo. Y ábrele a Dios tu corazón. Pero ábreselo sinceramente, reconociendo que no somos nada sin Él. Nos cuesta. Claro que nos cuesta, porque somos orgullosos. Pero Dios quiere quitar ese orgullo. Dios quiere quitar todo lo que te impide, lo que nos impide llegar hasta el trono de su gracia. Pero lo hagamos en quebrantamiento y en arrepentimiento. Y este es el comienzo de lo que podríamos hablar de arrepentimiento, y espero tener más días para poder seguir compartiendo un poco más sobre este tema, porque es muy importante, porque las personas creen que no es necesario,
pero Dios nos da un mandato para que lo hagamos. Y lo tenemos que cumplir, hermanos, lo tenemos que cumplir. Por eso, gracias por vuestro tiempo y hasta próximos días. Que el Señor os bendiga.